habla de presencia, como dice ahí, de linfocitos aislados y henidos. Primeramente tenemos que reconocer el epitelio de nuestra vesícula. ¿Qué epitelio tenía la vesícula biliar? Era un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? ¿Tenía microvellosidades? Sí, ¿verdad? ¿Y células caliciformes tienen? No, ¿verdad? Era un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades simplemente, ¿verdad? Entonces, primeramente lo que ustedes deben hacer es reconocer el tejido, el epitelio y ver la histoarquitectura que se encuentra alterada. Entonces, ¿qué capa no tenía la vesícula? Si esta es vesícula normal, supongamos lo que yo estoy dibujando, ¿qué capa le sigue aquí? La capa, este es mi pincel terminal. Directamente por debajo de esto tenemos la capa muscular. No tiene su mucosa. Y luego ya tenemos la capa serosa. Entonces, si nos está hablando de un proceso inflamatorio con linfocitos aislados y henidos, lo que vamos a buscar es estos linfocitos que van a estar distribuidos formando o pequeños grupitos, que es lo que le llamamos nidos, o sueltos, o aislados, o isolados, ¿verdad? Nos habla también en una parte de la descripción de la lámina que los senos de Rokitansky y Aschoff están acentuados. Estos senos normalmente yo puedo ver en el epitelio formando como pequeños pliegues en la histología normal. Sin embargo, aquí esto vamos a estar encontrando en la capa muscular y tiene el mismo epitelio de la vesícula biliar, cilíndrico simple con microvellosidades. Entonces, lo que sería la presencia de linfocitos, ya sea aislados o henidos, la presencia de la acentuación de los senos de Rokitansky y Aschoff y la hipertrofia de la capa muscular, porque normalmente la vesícula tiene la pared no muy gruesa. En el caso de un proceso crónico como es un intento de reparar, hay mucha fibrosis y eso hace que haya una hipertrofia de esta capa también. Entonces vamos a encontrar la hipertrofia de la capa muscular. Si nosotros observamos estos primeros cambios en la imagen, como ven ahí, primeramente esto sería mirando la imagen con un objetivo de cuadro, donde a simple vista vamos ya identificando el epitelio de la vesícula biliar y ya vamos viendo que hay un aumento de la capa muscular. Normalmente la vesícula tendría que terminar más o menos por aquí, si hablamos de la histología normal. Y miren aquí, prácticamente la vesícula tiene la capa muscular triplicada, o sea, tenemos 3 veces más. Esto nos habla de este punto, hipertrofia de la capa muscular, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, miren, este es el epitelio, ¿verdad? El epitelio cilíndrico simple que estamos mencionando, y normalmente por aquí ya tendría que terminar. Sin embargo, vemos otra capa más y otra capa más, ¿verdad? O sea, esto está hipertrófico. Esa es mi primera conclusión. Segundo, yo voy viendo la presencia de células inflamatorias, que si yo voy acercando la lámina, voy a mostrarles otra imagen. Si yo voy viendo esta imagen, por ejemplo, voy viendo que las células están así como formando filas o están formando grupos. Esto me habla del segundo punto
mencionamos linfocitos que pueden estar sueltos o formando pequeños nidos, ¿sí? Además de estos linfocitos, en este sector específicamente encuentro otras células inflamatorias que son las células plasmáticas, que realmente nosotros no describimos en la lámina, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan ubicarse nada más. Y esto que vemos aquí dentro de la capa muscular, que tiene ese epitelio igualito de la vesícula cilíndrico simple con microvellosidades, se trata del seno de Rokitansky y Ashok. Entonces, la presencia de linfocitos aislados unidos, la acentuación de los senos de Rokitansky y Ashok y la hipertrofia de la capa muscular me da uno de los primeros diagnósticos, que es colecistitis crónica. Ahora, si ustedes se fijan en la descripción de la lámina, también nos habla de presencia de macrófagos espumosos en la lámina propia. Es decir, por debajo mismo del epitelio yo encuentro macrófagos espumosos que me va a dar mi segundo diagnóstico, que es colesterolosis. Entonces, estos macrófagos yo ya puedo observarlo en este aumento. Se ven células de con citoplasma rosa vacuolado, que si yo voy acercando la lámina, voy viendo que debajo mismo de este epitelio están estos macrófagos espumosos, ¿sí? Entonces tengo dos diagnósticos: colecistitis crónica y colesterolosis. Para el examen, como vamos a practicar, esto va a ser exactamente igual que como si fuese el día del examen hoy, solamente que nosotros no vamos a corregir el examen. Vamos a colocarle el gabarito y cada uno se va a autoevaluar para saber cómo está. Cada uno va a ser su propio profesor y va a decir, me falta tanto o estoy bien, ¿verdad? Entonces, siempre cuando ustedes escriben la lámina, tienen que empezar y ser ordenados. Escribir proceso inflamatorio crónico, proceso inflamatorio agudo, proliferación, ¿verdad?, neoplásica benigna, neoplásica maligna, para que se pueda entender lo que ustedes están escribiendo. Muchas personas vienen al examen y memorizan la lámina. Tiene la forma de una pizza, tiene la forma de un gato, ¿verdad? Y coloca, por ejemplo, vesícula y abajo colecistitis crónica, pero no describe la alteración. Si no describen la alteración, lastimosamente no le podemos dar el punto de diagnóstico, porque es entender, ¿verdad? Si yo no estoy describiendo la lámina, significa que yo memoricé la lámina, ¿me entienden? Entonces, tienen que escribir en esta parte, ¿verdad? Y si es posible, hacer la misma descripción, ¿verdad? Ahora, si ustedes escriben un poco desordenado, no importa, con tal de que esté todas las alteraciones descritas, ¿me entienden? ¿Verdad? Por ejemplo, empiezan proceso inflamatorio crónico y en vez de poner presencia de linfocitos colocan hipertrofia de la capa muscular, acentuación y luego colocan linfocitos aislados en el nido, igual no va a estar mal, ¿entienden? ¿Verdad? Pero tiene que estar descrito la alteración para que nosotros podamos considerar el diagnóstico. Entonces, el día de hoy, ustedes van a realizar su propia autoevaluación. En este caso, inclusive, si ustedes se fijan, es más fácil si yo describo de manera ordenada que yo pueda recordar, ¿verdad? Tampoco pueden colocar como cita, así como yo le estoy colocando aquí, ¿verdad? Esto yo estoy desglosando para poder entender la lámina, ¿verdad? Ustedes tienen que describir así, de forma descriptiva, ¿verdad? Proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? ¿Por qué es proceso inflamatorio crónico? Porque yo encuentro la presencia de linfocitos que están sueltos, que están formando pequeños grupos, nidos. Encuentro la hipertrofia de la capa muscular con la acentuación de los senos de Rokitansky y Ashok. Y por último, mi segundo diagnóstico es colesterolosis por la presencia de macrófagos espumosos en la lámina. O sea, si yo llego a estos dos diagnósticos,
colecistitis crónica, colesterolosis. Bueno, esa sería una de las láminas de proceso inflamatorio crónico. Luego tenemos otra lámina que es la tiroiditis de Hashimoto. Esto también inicia con la palabra proceso. Es un proceso inflamatorio crónico y nos habla de que aquí nuestros linfocitos también están unidos, pero tienen un nombre propio, que es centro germinal o centro germinativo. Entonces, aquí nos habla de que estos linfocitos hacen una disposición en especial y nos habla que los folículos, en su gran mayoría, a diferencia del bóceo, que estaban dilatados y decían de tamaño variable, en este caso están atróficos y que existen algunos residuales. Residual significa lo que sobró de la glándula tiroides normal. ¿Entienden? Residual, lo que sobró, porque prácticamente la glándula está con la histoarquitectura alterada, ¿verdad? Y nos habla de que hay áreas de fibrosis. Aquí yo les quiero mostrar, antes de explicar esta lámina, un poquito de una comparación de lo que sería el bóceo con la tiroiditis de Hashimoto para que no confundan. Bueno, a grandes rasgos, un problema también. A grandes rasgos, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, cuya edad más frecuente es entre los 45 y 65 años. Si nosotros aquí observamos en la parte histopatológica, lo primero que me debe de llamar la atención es la presencia de nidos de linfocitos que tiene una morfología tan perfecta que recibe el nombre de centros germinativos. Entonces, esto es lo que me debe de llamar la atención, la presencia de los centros germinativos. Si ustedes van observando la lámina, nuestros folículos, que normalmente tienen que ser de un tamaño mayor por histología, vemos que están tan pequeños que son denominados folículos atróficos. En realidad, la tiroiditis de Hashimoto debuta en la mayoría de los casos como un hipertiroidismo que luego va a un eutiroidismo y luego hace un hipotiroidismo. Y es la causa más frecuente de hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. Como pueden ver, la glándula en sí se reemplaza su histoarquitectura y ahí van viendo que los folículos se van volviendo pequeños. Y esto nosotros hablamos de la macroscopía. La macroscopía en sí también al principio puede estar un poco agrandada la glándula y con el tiempo se va fibrosando y va disminuyendo de tamaño. Entonces lo que nosotros vamos a ver en nuestra lámina es la presencia de esos folículos que disminuyen de tamaño, tanto lo que es la parte del coloide, así como también las células en sí van disminuyendo de tamaño. Y en su gran mayoría van a encontrar la presencia de folículos atróficos. Entre ellos van a encontrar algunos folículos que tienen un tamaño normal, que son los folículos residuales. Residual significa normal, lo que sobró de la glándula tiroides normal. En este caso ahí se ve uno. Y la gran mayoría es atrófica. Entonces, como ven aquí, la gran mayoría de los folículos van a ser atróficos y entre ellos van a encontrar la presencia de los centros germinales. Los centros germinales son nódulos bien delimitados, ¿verdad?, que tienen una morfología característica que en la lámina que les voy de aquí de nuestro laboratorio hace como una corona inclusive. Entonces, si ustedes aquí hacen una comparación con el bóceo, en el bóceo ustedes van a decir que aquí que es un cambio, es un proceso adaptativo.
Por lo tanto, van a encontrar folículos dilatados, agrandados, de tamaño variable, ¿verdad? Van a ver algunos que son gigantes, otros que tienen un tamaño mediano. La morfología, la forma, algunos van a encontrar que son elongados, alargados, otros son redondeados y dilatados. Y como dice la descripción, van a encontrar que son hiperplásicos en sectores, es decir, va a haber un aumento del número de células, y en otros sectores van a encontrar el epitelio aplanado. ¿Por qué? Por la presión del coloide que está por dentro, que empuja a esas células, y en vez de ver cúbicas, vamos a ver achatadas. Por eso dice hiperplásico en sectores y aplanado en otros. Y aparte es que se ve la hemorragia reciente y antigua. La reciente, rojo rutilante. La antigua se ve de color amarronada porque los macrófagos están fagocitando, y estos macrófagos le denominamos hemosiderófagos. Entonces esa es la diferencia. Entonces en la tiroiditis de Hashimoto, ustedes en vez de ver de tamaño variable, los folículos van a ver casi todos del mismo tamaño, y la gran mayoría es atrófico. Y entre ellos algunos folículos residuales. Entonces esa es la diferencia. Ahora les voy a mostrar la lámina de nuestro laboratorio, donde aquí primeramente está mostrando de vuelta. Primeramente aquí van a ver que la glándula está dividida por unos haces de colágeno, que son las áreas de fibrosis que está descrita en la lámina. O sea, le va dividiendo como si fuese unos lobulillos, ese tabique fibroso que va formando esas áreas de fibrosis. Y luego se ve esto que les he mencionado, los centros germinales o nidos de linfocitos que hacen una disposición como si fuese en corona. Y la gran mayoría, el 95% más o menos de los folículos son folículos pequeños, es decir, son atróficos. Y entre ellos vamos a encontrar algunos folículos como este, que tiene un tamaño normal, es decir, un folículo residual, un remanente de lo que es la glándula tiroides en su histoarquitectura normal. Y si ustedes se van fijando entre los folículos atróficos mismos, también van a encontrar células inflamatorias. Es decir, las células inflamatorias están en toda la glándula, solo que en algunos sectores forman los nidos, que son denominados centros germinales. Y en otros sectores, entre los mismos folículos, van formando como unos pequeños caminitos, ¿verdad?, de células inflamatorias. Entonces con eso nosotros llegamos al diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, un proceso inflamatorio crónico cuya característica principal es la presencia de centros germinativos y folículos atróficos, también residuales, y las áreas de fibrosis que le va dividiendo como si fuese unos pequeños tabiques. Colitis. Colitis es la lámina más fácil de describir. Súper corta la descripción, súper fácil. Inicia como los anteriores, proceso inflamatorio crónico. Solo que aquí la característica es que el compromiso es de la mucosa y submucosa, a diferencia de Crohn, que le va a explicar la doctora Monse, que es transmural. Transmurales en todas las capas. Y aquí es mucosa y submucosa. Nos habla de que hay una distorsión glandular, erosiones y úlceras. Y nos habla del diagnóstico colitis ulcerosa. Colitis, como su nombre lo dice, ya les da unas pautas. ¿Cuál es el órgano afectado en la colitis? Colon. En cambio, en la enfermedad de Crohn es una patología que puede estar presente desde la boca hasta el ano.
Entonces, en el caso de la lámina de nuestro laboratorio es intestino delgado y Kronberg, pero eso puede estar presente desde la boca hasta el ano. Entonces aquí básicamente no se van a confundir, ¿verdad? Intestino grueso, órgano, ¿verdad? Y si ustedes inician la descripción, también deben iniciar con el nombre proceso, ¿verdad? Entonces, nos habla de un proceso inflamatorio crónico donde también nosotros vamos a encontrar la presencia de linfocitos aislados y henidos. Aquí solamente hay dos imágenes para poder explicarles, pero si ustedes se fijan aquí en la histoarquitectura del colon, ¿les parece que estas glándulas normalmente tendríamos que ver así, verdad? ¿Cómo nosotros estamos viendo ahí la morfología? Algunas hacen, miren ahí, en vez de que se mantenga esa histoarquitectura, vamos viendo agrandamiento, dilataciones. Prácticamente si nosotros miramos cómo tendría que ser lo normal, es así. Sin embargo, aquí vamos viendo algunas son medianas, algunas se dilatan, algunas hacen como unas ramificaciones, y eso es lo que se llama distorsión arquitectural. Y no solamente distorsión arquitectural, la mayoría de ellos hacen una distorsión funcional también, por el proceso en sí. Entonces, si ustedes van mirando en la mucosa, aquí en el mismo epitelio, van a ver que dentro y entre estas estructuras glandulares vamos a encontrar inflamación. Si ustedes van siguiendo la lámina, estos son los linfocitos que van formando pequeños nidos. Y está solamente en la mucosa y submucosa. Este tejido adiposo que se ve aquí es por el corte. Es por el corte nada más que agarró en sí. Porque si ustedes siguen la lámina, por debajo de esto, aquí está la capa muscular. Y después está el tejido adiposo. Es decir, es un repliegue del tejido adiposo que sale en lo que es nuestro corte. Entonces, los linfocitos nosotros vamos a encontrar dentro y entre la mucosa, entre esas glandulitas. También vamos a encontrar por debajo en la submucosa en forma de nidos. Y también nos dice que vamos a encontrar otras alteraciones, como ser el desprendimiento del epitelio, que le llamamos erosión, y la presencia de úlceras, que significa el desprendimiento, o sea, que sería ya algo más agresivo, en el sentido de que no solamente se va a perder el epitelio, sino que en este caso ya se pierde el epitelio y la submucosa. Y nos habla también de que hay áreas de hemorragia que vamos a encontrar presentes. Entonces, colitis es sumamente fácil la descripción, no se pueden equivocar si les tocan en el examen, porque miren, es cortito, así como neumonía o bocio, son láminas súper cortas de describir, ¿verdad? Nos habla simplemente de un proceso crónico y tienen que recordar que es mucosa y submucosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn es transmural, en todas las capas. Esa sería la diferencia. Pielonefritis crónica también nos habla de un proceso inflamatorio crónico túbulo intersticial con atrofia tubular que se llama tiroidización y áreas de fibrosis. Entonces, si nosotros observamos la lámina, aquí tenemos que tener un punto guía para poder identificar y diferenciarlo de la tiroiditis de Hashimoto, que les puede llegar a confundir. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto guía? En primer lugar, la presencia de glomérulos, es decir, lo que me recuerda lo residual, lo remanente del riñón. Y otro punto que me puede hacer recordar, porque en este no hay esas láminas que están en la tablet, es esto. Esto que vemos aquí es el glomérulo, ¿verdad? Esto va a ser mi punto guía para que yo pueda identificar
la presencia de esto. Aquí hay 3. Son vasos sanguíneos obliterados. Vasos sanguíneos obliterados como consecuencia del proceso inflamatorio crónico. A estos vasos que tienen la luz obliterada con presencia de células inflamatorias son denominados endarteritis, es decir, inflamación de los vasos obliterans, es decir, con la luz obliterada. Entonces, aquí veo 3. ¿Consiguen ver estos vasos? Hay 1, 2, 3. Y tienen un montón de células inflamatorias encima. Es decir, son vasos inflamados también como consecuencia del proceso inflamatorio. Porque cuando hay una pielonefritis crónica, la histoarquitectura del riñón se modifica. Nosotros no vemos en la macroscopía corteza, médula, sino que el riñón se dilata, hace como unas áreas quísticas y como ven ahí prácticamente no sobra nada de riñón. Algunos glomérulos que vamos a ver y vamos a ver estas, en este caso hay 3 arterias que tienen la luz cerrada, obliterada, inflamada, endarteritis. Nosotros no describimos eso, o sea, no está en la descripción, pero les va a servir como punto guía para poder identificar que esto es riñón. Y del otro lado vamos viendo los túbulos. Los túbulos, como dijimos, que se vuelven atróficos y como ven ahí los túbulos, parece o no, se parece o no se parece con los folículos atróficos de la tiroiditis de Hashimoto. Sí. Se parece, ¿verdad? Y les puede llegar a confundir. En realidad, lo que va ocurriendo es el depósito de una proteína que se llama TAM-Horsfall, que permite que el glomérulo, o sea, las estructuras tubulares del riñón, vayan adoptando este aspecto y parezca lo que es coloide. Si ustedes van observando la lámina, aquí por ejemplo, esto que vemos aquí es un túbulo, pero dentro de ese túbulo vamos a encontrar la presencia de células inflamatorias, dentro y fuera del intersticio. A eso se le llama túbulo intersticial. Es decir, vamos a encontrar la inflamación dentro del túbulo y fuera del túbulo, es decir, en el parénquima renal. Entonces es cuestión de entender proceso inflamatorio crónico, túbulo intersticial. Dentro y fuera del túbulo hay inflamación, significa eso. Y después nos habla de este proceso que se llama tiroidización, es decir, los túbulos del riñón se atrofian y adoptan este aspecto que parece tiroides, que es lo que se denomina tiroidización. Y aparte de lo que ya dijimos, los linfocitos que están, los linfocitos y plasmocitos, porque en realidad los dos están presentes, están dentro y fuera del túbulo, así como también ahí están identificando de forma nidos. Y todas estas áreas acintadas de colágeno que vamos viendo ahí son las áreas de tejido fibroso. Es decir, el riñón está intentando, digamos en otras palabras, hacer un proceso de cicatrización, que son las áreas de fibrosis. Entonces, aquí la descripción no es complicada. También inicia con la palabra proceso inflamatorio crónico, pero tenemos que recordar que es túbulo intersticial. Dentro y fuera del túbulo vamos a encontrar los linfocitos y plasmocitos, también aislados o en nidos, y en los vasos, la endarteritis obliterans y los glomérulos me van a servir como punto guía para que yo pueda identificar que esto es riñón. Y
situación se lo llama al parecido de la atrofia tubular que ocurre en los túbulos renales, ¿verdad? Y a que es muy parecido a lo que sería la tiroides, ¿verdad? La tiroiditis Hashimoto exclusivamente, que es con la que pueden llegar a confundir. Pero recuerden, la tiroiditis de Hashimoto hay muchos centros germinales que les van a servir como guía, que hacen como una corona. Aquí prácticamente hay nidos, pero están esparcidos, no van a encontrar en esa cantidad. Y también aquí la presencia de glomérulos y vasos obliterados les va a servir como punto. Hasta ahí es